A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez de dónde sale nuestra identidad emocional? Porque no es algo que aparezca así, de la nada, ¿verdad? La forma en que sentimos, lo que pensamos sobre nosotros mismos, cómo nos relacionamos, todo eso tiene unas raíces súper profundas. Y en este análisis lo que vamos a hacer es un viaje justo ahí, a los orígenes, para entender cómo se fue formando la persona que somos a día de hoy. Fijaos qué pasada. Esta sabiduría de hace siglos no va solo de enseñar cosas, de dar lecciones, es una declaración potentísima sobre cómo se forma una persona de manera integral, en lo emocional, en sus relaciones, en su moral. Es, digamos, el punto de partida perfecto para entender que aquello que se siembra en la infancia, para bien o para mal, acaba floreciendo en la vida adulta. O sea que, y esto es clave, la identidad emocional no es algo con lo que se nace, sino algo que se construye. Es casi como una pieza de artesanía que se va moldeando, sobre todo por el tipo de crianza que hemos tenido. Es en esos primerísimos años donde se ponen los cimientos de todo nuestro mundo interior. Venga, vamos a meternos en materia. ¿Cómo se construye exactamente esa identidad? Pues la psicopedagogía nos habla de tres pilares fundamentales. Piensa en ellos como si fueran el plano de un arquitecto para nuestra vida emocional. El primero es el apego, que básicamente responde a la pregunta más importante de todas. ¿Me siento querido? Esto define si aprendemos a confiar en el mundo o a tenerle miedo. El segundo, la autopercepción. ¿Quién me han dicho que soy? Se forma con todos esos mensajes que vamos interiorizando. Y el tercero, la regulación emocional. ¿Qué hago yo con todo esto que siento? Y esto lo aprendemos por imitación, viendo cómo lo hacían nuestros cuidadores. Estos tres puntos son la base de todo lo demás. Y entonces, ¿cómo se moldean en la vida real estos pilares? Pues a través de cuatro grandes estilos de crianza. Podríamos imaginarlos como cuatro fábricas distintas de identidad emocional. Y ahora vamos a verlas una por una porque cada una deja una huella muy diferente. Empezamos fuerte, con el estilo autoritario. Esta frase resuena en muchísimas casas, ¿verdad? Es la crianza que se basa en la obediencia ciega, donde las normas se imponen sin dar explicaciones y el cariño, la conexión, se quedan en un segundo plano. La herida principal que deja es una creencia terrible, que nuestro valor depende de ser perfectos y de rendir siempre al máximo. ¿Y el resultado? Pues un miedo atroz a equivocarse, porque el error se paga muy caro. Esto, lógicamente, genera una autoestima bajísima y una dificultad enorme para tomar decisiones por cuenta propia. A la larga, la respuesta suele ser o la sumisión total o todo lo contrario, una rebeldía que lo rompe todo como única forma de respirar. Y esto, claro, deja unas huellas muy visibles en la vida adulta. Personas que piden permiso para todo, que viven con la sensación de que nunca llegan, de que no son suficientes, que tienen un pánico terrible a decepcionar a los demás y, sobre todo, que conviven con un juez interno implacable que les machaca a cada paso que dan. En el otro extremo del campo nos encontramos el estilo permisivo. A menudo nace de padres o cuidadores que, o bien por puro agotamiento o como reacción a su propia crianza autoritaria, evitan el conflicto a toda costa. La norma es que no hay normas, no hay límites, y se deja al niño sin una guía clara. La herida que queda aquí es una inseguridad profundísima. Es que no sé quién soy si no me lo dicen los demás. Claro, crecer sin una guía, sin un hasta aquí, genera una tolerancia a la frustración bajísima. ¿Por qué? Porque el mundo real, a diferencia de casa, sí tiene límites. Y esto provoca una inseguridad interna brutal y una dependencia emocional muy fuerte de los demás para saber qué hacer o cómo actuar. Y en la vida adulta, esto se ve en una sensación constante de estar perdido si no hay una figura de autoridad que dé directrices. Se tiende a huir de las responsabilidades y a buscar una y otra vez que sean otros los que solucionen los problemas propios. Y ahora llegamos a un estilo que deja unas heridas de verdad muy profundas, el negligente. La palabra clave aquí es ausencia, ya sea física o peor aún, emocional. Los cuidadores están, pero no están disponibles, y esa desconexión le grita al niño un mensaje terrible: no eres importante. La herida central es la del abandono, la sensación de ser invisible, de que tus necesidades no le importan a nadie. El impacto es devastador, de verdad. Genera un sentimiento crónico de abandono y una dificultad gigantesca para confiar en la gente. Cualquier pequeña señal de rechazo se vive con una intensidad desproporcionada y como mecanismo de defensa se desarrolla una autosuficiencia extrema, casi como un superpoder. La decisión de no volver a necesitar a nadie nunca. El adulto que creció así es un experto en el yo puedo con todo. Rara vez o nunca pide ayuda. Puede sentir una soledad inmensa incluso estando rodeado de gente. Y por supuesto, le tiene pánico a la intimidad emocional, porque intimar significa arriesgarse a que le abandonen otra vez.
Por fin llegamos al estilo democrático o aceptante. Este es el equilibrio. Es el que combina el amor incondicional, la conexión, con la vía y los límites claros y firmes. Es un estilo que alimenta al corazón, pero sin dejar de formar el carácter. Y el mensaje fundamental que transmite es: eres valioso tal y como eres, y además eres totalmente capaz de afrontar el mundo. Y los frutos de este estilo, claro, son una maravilla. Se desarrolla un apego seguro, que es la base para poder tener relaciones sanas en el futuro. Se construye una autoestima saludable, una autonomía para gestionar las propias emociones y una capacidad de resiliencia brutal para levantarse ante las dificultades de la vida. El adulto que ha sido formado en este entorno se siente libre de ser el mismo, de ser auténtico, sabe gestionar los conflictos con madurez, no tiene miedo a expresar lo que siente y cuando se frustra, en lugar de bloquearse o explotar, se pone a buscar soluciones de forma activa. Bueno, después de ver estos 4 moldes, la pregunta es casi inevitable, ¿no? ¿Cuál de ellos ha dejado su huella en cada uno de nosotros? Vamos a ver una pequeña herramienta muy sencilla para poder identificar los ecos de esa crianza en cómo nos comportamos hoy. Para descubrirlo, hay 3 preguntas que son como una llave. La primera, ¿cómo reaccionamos cuando fallamos? La segunda, ¿cómo pedimos ayuda? Y la tercera, ¿cómo manejamos las emociones, sobre todo las difíciles? Las respuestas a estas preguntas son como un mapa que nos lleva de vuelta al estilo de crianza original. Y esta diapositiva lo organiza todo de una forma muy visual. A ver, vamos a mirarla con calma. Fijaos en la primera fila, la de al fallar. La reacción de sentir una vergüenza muy intensa, de autocriticarse muchísimo, es un eco clarísimo del estilo autoritario, donde el error era algo terrible. En cambio, la indiferencia o quitarle importancia al fallo, eso es típico del permisivo, donde no había consecuencias. El autoabandono, del negligente. Y la capacidad de ver el error como una oportunidad para aprender, pues del democrático. Y así con todo. Esta tabla es casi un mapa genético de nuestras respuestas emocionales, que nos enseña cómo esos patrones del pasado siguen muy vivos en nuestro presente. Reconocer estos patrones puede ser duro, lo sé, pero aquí viene la parte más importante y sobre todo más esperanzadora. El pasado nos ha formado, sí, pero no tiene por qué determinar nuestro destino. Existe un camino de restauración, una oportunidad para reconstruir nuestra identidad emocional sobre unos cimientos nuevos y mucho más sólidos. Y desde una perspectiva teológica, la esperanza es inmensa. Esta afirmación no habla solo de una salvación espiritual para el más allá, habla de una restauración completa, aquí y ahora. Es una sanación que nos toca en lo emocional, en nuestras relaciones. Es una invitación a dejar que un amor perfecto, un amor paternal que sana, reeduque todas esas partes heridas de nuestro corazón. Me encanta esta diapositiva porque resume el viaje a la perfección. A un lado, el ladrillo, la crianza que nos formó, que a veces construyó muros a nuestro alrededor. Y al otro, la mariposa, el amor que nos transforma, que nos da alas para volar por encima de esos muros. Es un proceso que no borra el pasado, pero sí que sana las heridas, redime los recuerdos y reconstruye por completo nuestra identidad sobre una base nueva de aceptación y de gracia. El mensaje final es este. Lo que la crianza, con todas sus limitaciones humanas, no pudo o no supo construir, puede ser restaurado, con paciencia y con verdad. Porque al final ninguna historia está condenada a repetir sus patrones. Lo que de verdad define nuestro futuro no es tanto el punto de partida, sino quién nos toma de la mano para continuar el camino.